Hola, soy Luis Francisco Álvarez Pola, doctor en musicología y gaitero asturiano. Vengo a presentarte mis clases de gaita asturiana, que serán en dos modalidades, presencial y online. Estas clases se adaptarán a tres niveles: nivel de iniciación, nivel intermedio y nivel profesional. En el nivel de iniciación será el primer acercamiento a la música y al lenguaje musical. En él conocerás las reglas para entender una partitura. Posteriormente pasaremos a aprender la escala y cómo digitarla en una flauta especial de digitación de gaita asturiana. Sobre la flauta aprenderemos las primeras canciones sencillas y una vez que las dominemos pasaremos a la gaita asturiana. El nivel intermedio está pensado para gaiteros que ya saben tocar la gaita, pero que desean mejorar en algunas cuestiones concretas, por ejemplo en la técnica, cuestiones de digitación, de ornamentación, de temple, cuestiones de expresión como músico. Todo ello lo trabajaremos asociado al repertorio, una selección del repertorio tradicional asturiano, variado, pero también con otro tipo de piezas que nada tienen que ver con el repertorio asturiano. Por supuesto, en este nivel recibirás formación sobre el mantenimiento del instrumento, porque es importante para obtener un buen sonido que el instrumento esté en las óptimas condiciones y que sepamos mantenerlo para que a lo largo de los años se mantenga como el primer día. El nivel profesional está enfocado para aquellos gaiteros que ya tienen un buen nivel técnico y un amplio repertorio, pero que buscan aprender cuestiones y desarrollar actitudes que rara vez se encuentran en las enseñanzas convencionales. Por ejemplo, acompañar canción asturiana. Es una de las actitudes que puede tener un gaitero a desarrollar en festivales o en concursos de canción asturiana. Para ello es necesario la voz que yo te proporcionaré, así como los conocimientos de los estilos, los palos de la asturianada y qué gaitas son las que se adaptan mejor a unas tesituras u a otras. Otro punto es la misa de gaita. Acompañar misas de gaita es necesario también conocer en qué momentos debe tocar el gaitero, qué repertorio debe escoger el gaitero y cómo se acompaña la voz de los cantores. Otras aptitudes del gaitero puede ser, por ejemplo, el ser capaz de transcribir aquella música que a él le gusta, que le suscita un interés. Para ello, te enseñaré el manejo de los programas de edición musical en el ordenador. Esto creo que también es muy interesante para aquellos directores o directoras de bandas de gaitas para que puedan hacer sus propias plantillas y luego extraer las partes de cada músico y darlas en los ensayos para que sea una forma de trabajar más fluida y más interesante. Así que todas estas cosas y otras muchas podrás aprenderlas en las clases tanto en la modalidad presencial como en la modalidad online. Si deseas más información, clica por favor en el enlace de abajo y sígueme. Gracias.